Cristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Mandamos saludos a los hermanos que nos están sintonizando, nuestro hermano Sigüenza desde El Salvador. Mandamos saludos a nuestra hermanita Ilse en la ciudad de Moncler y a su nietecita preciosa Valeria, que no se acuesta hasta que ve el programa, y esperando que le mando saludos también. Y a Dieguito también le mandamos saludos, también como al pastor Coronado en la ciudad de Bloomington, con toda la familia Coronado, que se nos coronaron antes de tiempo. Mandamos saludos también a nuestros hermanos de Lake Elsinore, del Monte, La Puente, de Los Ángeles, hermano Calderón, hermano Galileo Gómez, en la iglesia Monte Orel también, en la ciudad de Los Ángeles. Mandamos saludos a cada uno de ellos y también damos gracias a Dios porque Dios es bueno y por el canal de televisión Maná del Cielo 27-2, en el cual pues estamos transmitiendo y sabemos que estamos llevando bendición a millares de personas en diferentes partes. En este día tenemos un tema muy precioso que le hemos titulado Se levantó Goliat. Y para eso me gustaría que tuviéramos en mente la escritura del primer libro de Samuel, capítulo 17, dando lectura del verso primero hasta el 11º. Pero antes que nada, vamos a hacer una corta oración diciéndole: Señor, gracias te damos por tus misericordias, te damos gracias por este favor que nos has permitido de poder estar en esta programación en este día, un día más que nos has bendecido grandemente para poder anunciar las virtudes, Señor, y poder decir que solamente tú eres el grande, solamente tú eres el todopoderoso, que tú eres el Dios omnipotente, el todopoderoso, el omnisciente. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y en este día, Señor, te rogamos por todos los pastores y misioneros, evangelistas en todas partes del mundo. Te rogamos por todos aquellos que han creído en ti, Señor, que su fe vaya creciendo día con día, vaya de aumento y aumento. Y te rogamos por aquellos países donde están siendo perseguidos también, Señor. Te rogamos tengas misericordia de cada uno de ellos, como por este país también, por esta nación, Señor, y por los gobernantes. Te rogamos también por cada uno de ellos, Padre, en esta preciosa noche, rogándote que tu Espíritu Santo ministres con esta palabra, Señor, a todos aquellos necesitados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Mandamos saludos también a nuestra hermanita Ani Pinto, que está sintonizando la programación. Le mandamos saludos. Y comenzamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso primero. Le vamos a dar lectura hasta el 11, en donde la Escritura nos dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Y Saúl y los hombres de Israel, cuando dice Saúl se está refiriendo al rey, y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. A continuación, el versículo 3 dice: los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. La altura de este gigante dicen que era aproximadamente de unos 10 pies de alto. Tenía, dice, un yelmo de bronce, o sea, se refiere al casco, sobre su cabeza, y llevaba una cota de malla. Esa cota de malla se estaba haciendo referencia a un chaleco, como lo que usan los policías, las autoridades hoy en día, que son contrabalas. Este gigante llevaba un chaleco que dice que el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce, hablando de un peso como de 135 libras. El puro chaleco, un peso como de 135 libras. Y dice que tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza, habla también del asta de su lanza, era como un rodillo, dice, de telar. Y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Ahora, cuando está hablando acerca de la lanza y la punta de la lanza, aproximadamente estamos hablando que eran cerca de 100 libras. La pura punta de la lanza equivalía como a 17 libras de peso, más 80 libras de peso lo que era la lanza. O sea que este gigante, su armamento era pesado también, que cualquier otro soldado de cualquier ejército no era posible que pudiera dominar este tipo de armas.
Y dice en el versículo 8, y Goliat se paró y gritó, dice, a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Y les decía, escoged un hombre y que venga contra mí. Y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dice que de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Vamos a detenernos por un momentito en este versículo, en el cual cuando nosotros estamos viendo en esta escritura que aquel hombre era un gigante, alrededor de 10 pies de alto, quizás el peso de este hombre era de unas 500 libras. El armamento que llevaba era pesado. No cualquier hombre de un ejército podía sobrellevar esa carga, ese equipo o esa armadura que este hombre llevaba. No era fácil, era súper pesada. Entonces estamos viendo que si también la espada de este hombre era una espada grande también y de mucho peso. O sea que era un hombre guerrero de aquel tiempo, pero lo más asombroso era que era gigante. Y cuando estamos hablando de ese tipo de gigante, dice que venía e intimidaba al pueblo de Israel. Venía e intimidaba tanto al rey como al ejército del rey. Los tenía, dice, intimidados. Estaban bajo pánico, bajo miedo, bajo temor. Siempre que se presentaban en la mañana, dice, enfrente de este ejército salía este hombre. Y siempre salía con las mismas palabras. Con esas mismas palabras, avergonzando y humillando al ejército de Dios, avergonzando y humillando a aquel rey del pueblo de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que en muchas ocasiones en nuestra vida se puede levantar también un gigante, puede ser una enfermedad, puede ser la escasez económica, puede ser problemas, conflictos matrimoniales, podría ser tal vez la muerte de un familiar, de un hijo, alguien de la familia, que podría levantarse como un gigante en el momento menos esperado. Cualquier cosa que pudiera venir, un terremoto, una inundación, huracanes, todas estas cosas vienen presentándose como aquellos Goliat que se levantan de pronto de la nada y atemorizan a las personas. ¿Quién no queda aterrorizado y atemorizado por días después de un terremoto en el cual fueron uno de los sobrevivientes? En un terremoto en el cual los edificios se destruyeron, las casas de los vecinos se destruyeron, mucha gente pudieron haber muerto o murieron de los vecinos que se tenían. Toda esta gente queda bajo un temor, bajo miedo, bajo pánico. ¿Por qué? Porque ese terremoto se presentó como un Goliat, se presentó como un gigante, como un destructor. Cuando una persona recibe la noticia del doctor que le dice tienes cáncer, es como que se levantó un Goliat atemorizándolo, que viene amenazando en contra de su vida y le está diciendo te voy a matar, te voy a destruir. Eran las mismas palabras de Goliat ante el pueblo de Israel, el ejército de Israel, ante la presencia de aquel rey, diciéndoles que los iba a matar, o sea que los avergonzaba y los tenía intimidados, los tenía asustados, los tenía bajo pánico. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas cosas, decimos, nosotros somos humanos. Nosotros en muchas ocasiones no tenemos la solución a los problemas. En muchas ocasiones nosotros no estamos capacitados para enfrentar una batalla o una situación que se presenta en nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros no tenemos las suficientes fuerzas, no tenemos los suficientes medios para poder enfrentar tales situaciones, como en este tiempo que se levanta un Goliat, que nosotros no conocíamos, nunca habíamos experimentado. Hemos visto que han habido guerras, naciones contra naciones. Pasó la Segunda Guerra Mundial, tal vez nosotros no estuvimos para ese tiempo, pero hay gente que vivió ese tiempo y están vivos todavía. Para ellos fue algo triste, algo doloroso y algo de mucho pánico. Tal vez nosotros no estuvimos en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero esa guerra mundial es como cuando se levanta un gigante. Después de la guerra viene el hambre, vienen las pestes, como dicen, las enfermedades. Todo eso viene siendo como gigantes que se levantan y la gente se encuentra atemorizada en muchas ocasiones. Cuando suceden terremotos, la gente queda atemorizada. Cuando hay violencia en las ciudades, la gente está atemorizada.
Y ahora, repito, se levanta un Goliat con el nombre de COVID-19, un virus que viene matando gente, un virus que no solamente mata, sino que también viene ocasionando pánico en millares de personas. Un problema que no es solamente problema de un pueblo, sino que se ha convertido en un problema a nivel mundial. Se ha levantado un Goliat, se ha levantado, como dicen, un enemigo destructor. Y no solamente eso, sino que así como hacía aquel Goliat, insultando y, como decían, avergonzando, humillando y teniendo escondida a aquella gente con las palabras que decía. No había un valiente en aquel tiempo que se levantara y pudiera combatirlo, pudiera pelearlo. No había alguien que se levantara en aquel tiempo. Hoy en día estamos experimentando a este famoso Goliat con el nombre de COVID-19. Que nosotros sabemos que este famoso COVID-19 no es otra cosa sino el mismo movimiento de un nuevo orden mundial que se ha hecho presente en este tiempo. ¿Por qué no sucedió antes? Como algunas personas dicen, ¿por qué no se levantó ese movimiento del nuevo orden mundial cuando fue la epidemia en los años 1918, 1920 de la fiebre, de la gripa, perdón, que pegó la gripa española supuestamente? ¿Por qué no se levantó ese movimiento hacia ese camino del nuevo orden mundial en aquel tiempo? Porque no era el tiempo todavía, porque todavía habían profecías que no se habían cumplido, porque todavía no habían profecías cumplidas como fue la de Jeremías, donde dice que el Señor iba a empezar a traer de los 4 puntos de la tierra a los judíos para llevarlos a aquella tierra que les había prometido. No se había cumplido eso. Tampoco se había cumplido otra profecía de Isaías, donde decía, haré nacer una nación en un día. Y nosotros nos damos cuenta que el 29 de abril de 1948, el pueblo de Israel ya era una nación, pero el 14 de mayo creo que fue cuando dio a conocer a nivel mundial, ante todas las demás naciones. Profecías que no se habían cumplido, ahora ya están cumplidas. Nosotros somos parte de la historia, somos un pueblo privilegiado, somos una generación privilegiada de poder vivir estos tiempos en el cual hemos visto profecías de más de 2500 años, tener cumplimiento en el siglo pasado y nosotros ser parte de estas bendiciones, porque para mí yo lo tomo como bendiciones. Ahora cuando estamos viendo nosotros a través de las Escrituras todos estos acontecimientos, cuando estamos viendo nosotros todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en el mundo, y nos damos cuenta que hay mucha destrucción, hay mucha muerte, mucha gente atemorizada con este famoso COVID, con este virus, que es real, han matado gente, pero no es tan grande como nuestro Dios, no es más poderoso que nuestro Dios, porque nuestro Señor y Salvador es más poderoso. Él ya venció en la cruz del Calvario. Juntamente con Él nosotros somos más que vencedores, porque si estamos en Él y Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora estamos viendo a través de las Escrituras, volviendo a las Escrituras una vez más, cuando estamos viendo que dice en el versículo 11, que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron, dice, y tuvieron gran temor. Se acobardaron y tuvieron gran temor, dice. Y ahora cuando continuamos viendo la escritura en el versículo 12, menciona a un niño, dice, David era hijo del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos. Isaí, dice, en los días de Saúl era ya viejo. En los días de Saúl dice que Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Hace mención del hijo de Isaí, hablando de un joven, hablando de David, que era un jovencito. Este David que era un jovencito, déjame decirte que él tenía muchas experiencias. Era uno que caminaba de acuerdo al corazón de Dios. Era un jovencito que era verdaderamente un adorador porque adoraba a Dios. Era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Era un jovencito que sabía defender las ovejas de su padre porque las amaba. Amaba a su padre, amaba la obra que hacía de pastor y amaba las ovejas que cuidaba de su padre como pastor. Ahora estamos viendo que hace mención de un jovencito. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque hemos visto que el rey, que era un guerrero, estamos viendo su ejército de guerreros que habían sido acobardados y aplastados por aquel gigante y que todos los días salía amenazándolo. Hoy en día, desde cuando comenzó esta noticia de la pandemia,
Nos hemos dado cuenta que los noticieros todos los días, con la misma canción, todos los días diciendo que el COVID, que el virus está matando tanta gente, está contagiando a millares y siguen muriendo. Y todas las noticias, las mismas. Y mucha gente cayendo en depresión, mucha gente entrando en pánico, mucha gente atemorizada completamente. Aquellas personas que a veces salen de su casa porque tienen que ir a la tienda, a veces salen a hacer un mandado o algo y van con aquel miedo que quizás al regresar a su casa ya están contagiados con el virus. Atemorizados ante la voz de la noticia de todos los días, la misma noticia mala. Aquella como sentencia de muerte sobre la gente. Y la gente asustada que ha entrado en pánico. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas cosas, estamos viendo que los tiempos son finales. Estamos viendo que los tiempos son finales, que estas son señales que se están cumpliendo, profecías que se han dado y tienen su cumplimiento. Ahora cuando nosotros vemos a través de las escrituras aquel Goliat, aquel gigante que desafiaba y humillaba al pueblo de Dios, déjame decirte que en este tiempo yo bendigo a todos los pastores, que cuando vino aquel momento que dijeron en las noticias que no querían congregaciones ya ni de 10 personas, bendigo a todos los pastores que le dijeron a todos sus miembros, a las ovejitas, que quedaran en casa, porque se había levantado un gigante desconocido, el cual no se conocía, un gigante invisible que no se miraba, pero que estaba haciendo destrucción. En ese tiempo de cuarentena que vino también por causa del gigante, ese tiempo de cuarentena, un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual los pastores y los hijos de Dios en oración pidiéndole al Señor cómo enfrentar esta situación, pidiéndole a Dios que fuera Él el que guiara, pidiéndole a Dios que fuera Él el que nos diera entendimiento y sabiduría para poder enfrentar una situación así, mientras estábamos siendo obedientes estando en casa, resguardándonos para cuidarnos y cuidar a nuestros familiares y cuidar que no fuera a crecer más el número de gente contagiada que fuera a morir. Yo bendigo a todos los pastores que cerraron los edificios. No digo las iglesias, porque la iglesia somos nosotros. Los templos somos nosotros. Pero bendigo a todos los pastores que cerraron los edificios, las puertas de esos edificios, para no congregarse, no reunirse durante ese tiempo. Ahora estamos viendo que el gigante atemorizó y vino trayendo pánico en la gente. Y más que todo también el pueblo de Israel. Así como el gigante aquel los tenía atemorizados, así también este COVID-19, este virus, vino también atemorizándonos a muchos de nosotros como hijos de Dios. Pero en este tiempo de la cuarentena hemos sido fortalecidos. En el tiempo de la cuarentena se fueron descubriendo ciertas cosas y se fue conociendo más la verdad, porque hasta cierto grado había engaño también en todo esto. Ahora nos damos cuenta que el virus ha matado gente, pero no la cantidad como se anunciaba. Y que aquellas noticias eran alarmantes y eran más que todo intimidantes, porque se dieron cuenta de que nos habían atemorizado casi a todos al principio. El enemigo se sentía contento, pero a medida que pasan los días y los siervos que han estado en oración, en ayuno, pidiéndole al Señor, se vinieron dando cuenta de la verdad, descubriendo a ese gigante, que es real, existe, pero no es más poderoso que Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso me gusta que David se levantó en aquel tiempo. Y a continuación yo quiero que me acompañe a ver estas escrituras. En el versículo 31 de aquí mismo del capítulo 17. Perdón, el versículo 23. En donde dice que mientras hablaba con ellos, o sea, aquí empieza a relatar que Isaías mandó a su hijo David a donde estaban sus hermanos, que eran parte del ejército también, que estaban en la batalla. Dice que los había enviado como llevándoles algunos alimentos a sus hermanos. Y dice aquí en el versículo 23, mientras hablaba con ellos, he aquí dice el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. ¿Cuáles son las mismas palabras? Que venía diciendo, tráiganme a uno que se pueda enfrentar contra mí, pónganme a uno al frente que pueda ser más poderoso que yo. Y como el rey estaba acobardado y estaba, como dice, atemorizado, el ejército también lo estaba. Si aquel que era la guía, que era la cabeza de ese ejército, estaba atemorizado, ¿cómo no iban a estar también los del ejército? Si al ver a su líder atemorizado.
Necesitaba que este líder fuera valiente, para que también el ejército fuera valiente, pero ninguno de ellos fue valiente. Y dice que David escuchó las mismas palabras que decía Goliat. Eran las mismas palabras que venía repitiendo día con día, atemorizando, igual que hoy en día las noticias con el famoso COVID-19, atemorizando a toda la población, encerrando en su casa al más del 90% de habitantes de la tierra, atemorizados. Ahora cuando vemos que David, en el versículo 23, oyó las mismas palabras que decía este Goliat, y dice en el versículo 26, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio, la vergüenza de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dice, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Hacía la pregunta David, ¿quién es este? ¿Quién es este? Decía, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y entonces viene cuando el pueblo le respondieron a David a la pregunta que le había dicho. Y dice, así se hará al hombre que lo mate. Se le dará, el rey tiene una mujer, el rey tiene una hija, dice, que al que mate a este Goliat, a este gigante, el rey se compromete en darle su hija para que se case. Y no solamente eso, sino que lo va a colmar de bienes. Le va a dar todos los bienes posibles que sean, aparte de darle a su hija para que se case con ella. Esta es la recompensa, como dice que tengo, decía el rey, tengo para dársela a aquel que se pueda enfrentar y pueda darle muerte a este Goliat. Entonces David estas cosas las escuchó y comentó también. Y estas palabras que dijo David acerca de ese incircunciso que estaba desafiando a los escuadrones de Dios viviente, avergonzándolos y humillándolos. Como dijo, ¿quién es este? Dijo David. Esas palabras llegaron al rey Saúl. Se les hicieron saber que se había presentado ese jovencito valiente y hablando, pero no hablaba de su propia fuerza ni de su propia voz, sino que hablando por medio de Dios. Porque este jovencito no iba a pelear con sus fuerzas ni con la armadura que le dieran, sino que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando vemos el versículo 41, ya cuando habían llegado con el rey, ya cuando habían hablado con el rey, dice en el versículo 31 que se supieron las palabras que había hablado, se las hicieron saber al rey y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Tu siervo, le dijo, irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, tú no puedes ir con este filisteo porque él, dice, es un hombre, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David le respondió diciéndole al rey, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o oso venía y lo llevaba, dice, un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba, dice, lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. O sea que David estaba dando su carta de presentación ante el rey diciéndole quién era él, en el nombre de Jehová, quién era él y qué era lo que hacía. Hablándole que era el que cuidaba las ovejas de su padre. Él era el pastor de las ovejas de su padre. Y diciéndole cómo enfrentaba al enemigo cuando llegaban. Para él, ese Goliat que había visto, ese gigante, no era tan gigante porque era más fuerte y más poderoso el Dios que estaba con David, que hacía vencer y matar los osos y leones, que eran fieras enormes también. Entonces dice David en su carta de presentación ante el rey, yo apacentaba, dice, las ovejas de mi padre, y cuando un león o oso venía, si se lo llevaba del cordero, dice, del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Esas palabras que dijo que él iba a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos para vencer a aquel que se había levantado en contra de su pueblo, en contra del escuadrón de ese ejército de Dios, habiéndolo tenido avergonzado por mucho tiempo. Y dijo David, yo voy y en el nombre de Jehová de los ejércitos lo venceré. Y cuando estamos viendo que David se levantó por causa del tiempo, David se levanta y dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 5 piedras dice que había agarrado, porque cuando el rey le puso todo el traje para ponerlo, dice, el traje para ir a la guerra, no pudo con esa armadura.
no pudo con esa armadura ir a combatir a este Goliat, sino que la armadura que él llevaba era de parte de Dios. Ahora déjame decirte que así como David venció a Goliat, lo mató y le arrancó la cabeza en aquel día, no se dejó humillar. Así también el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, creo que tenemos la bendición de que nuestro Rey vive y por todos los siglos de los siglos. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ha llegado el tiempo en que hemos sido obedientes a los reglamentos que se habían establecido y de estar en cuarentena. Y llega el tiempo en que nos damos cuenta que se ha descubierto la verdad y que ahora tenemos que salir en el nombre de Jehová de los ejércitos y no importa quién se oponga, sino que vamos a ser obedientes a Dios. Y en este momento te digo, la armadura hay que buscarla en el capítulo 6 de Efesios, versículo 2 en adelante. El apóstol Pablo habla de la armadura que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Padre, en el nombre de Jesús te ruego en esta preciosa noche que te glorifiques en la vida de todos tus siervos, de aquellos pastores que tú has levantado para que sean tus servidores, para que sean más que vencedores en tu nombre. Padre, en tu nombre precioso, venimos en esta noche rogándote y suplicándote misericordia por cada uno del pueblo tuyo, Señor. Y en esta noche, Señor, nos levantamos con ese poder que tú nos has dado y autoridad, Señor, para obedecerte a ti antes que obedecer al hombre. Padre, la gloria y honra es para ti por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor amado, en esta preciosa noche y bendecimos a cada uno de los que están viendo esta programación. Damos saludos a nuestro hermano Josué Berganza, Teresa Rivero y a todos los que nos sintonizan en el nombre de Jesús. Shalom, shalom y hasta el próximo próximo lunes. Shalom, shalom.